Ok, buenas tardes a todos. Estamos comenzando con esta segunda charla que tiene que ver con la Agenda 2 sobre los frisos y revestimiento. En particular, vamos a comenzar de una vez. Déjenme apagar esto. Si sale la foto de mi hija, no se preocupe, que es la que me presta y hace posible que tengamos este Zoom con ustedes, porque ella es la dueña del Zoom. La cuenta es de ella, pero me tiene abierta el aula para poder tener clase con ustedes. Bueno, fíjense, hoy vamos a hablar justamente de los morteros en la construcción y vamos a comenzar definiendo unos conceptos muy básicos y unas nociones muy básicas de la norma de terminología que la tienen en la biblioteca, como es el friso. En Venezuela es una capa de mortero que se aplica como recubrimiento a las paredes y otros componentes de la edificación. Ya va. No necesariamente hace caso para pasar. Vamos a poner el puntero de una vez por si acaso y vamos a tratar. Ok. Pero la palabra friso es un venezolanismo, no es en cualquier parte del mundo. Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, en Colombia, en México, en España, en cualquier otro país de habla hispana, tal vez si tú dices, no, vamos a colocar los frisos, no, puede ser que no entiendan qué es, porque es un venezolanismo. En general, es la banda o faja de adorno sobre las puertas o los alquitraves, y también sinónimo de rodapié. Fíjese lo que tiene, lo que puede interpretar cualquier otra persona. Claro, que son los alquitraves. Justamente es esto, está en la parte interior que constituyen el entablamiento de un edificio clásico que soporta el friso y descansa sobre los capiteles de la columna, en esta zona en particular. Fíjense que los arquitraves que tienen que ver con arquitectura clásica, puede ser considerado como esa zona que soportaba los frisos. Por eso la palabra friso es un venezolanismo. Y en general, sin embargo, en Venezuela se usa como el revestimiento base que se aplica en las paredes y se hace con diversos tipos de morteros, es decir, el revoque. Por ejemplo, en México se utiliza mucho, y en otras partes revoque. Por cierto, para mortero, en portugués se utiliza la palabra argamasa, inclusive argamasa armada para morteros armados. León está entrando y saliendo, debe ser que se le cae la conexión. Justamente el revoque de otros países hispanos, y en inglés es splatter. Su aplicación se designa por el verbo frisar. Esa es la norma covenil, la que nos habla pero hoy vamos a hablar de la forma genérica, como se conoce, que son los morteros. Esta pequeña imagen es de la historia del mes de los morteros, pero otro tipo de mortero. Este es un pilón para pilar maíz o grano, y esta es una posición que hizo nuestro querido profesor Pedro León Zapata, que falleció en 2008 o 2009, creo que fue por allí, un poquito antes, por allí, 2008 o 2009. Él fue profesor nuestro, profesor de dibujo, y fue mi profesor en aquella época cuando yo estudiaba arquitectura. Pero ya él estaba desde la época, desde los 60 ya, Pedro León Zapata era profesor nuestro. Pero fíjense, cuando hablamos de mortero, la primera acepción que nos da el diccionario de la Real Academia es justamente eso que vemos allí, esas perforaciones. Por supuesto, esos son morteros prehistóricos, muy viejos, pero es justamente ese sitio donde se machacan especies, semillas o algo para sacar algún producto. Una de las definiciones que también tiene el diccionario es un utensilio de madera, piedra o metal a manera de vaso que sirve para machacar en él especies, semillas, drogas, etc. Esto está del diccionario de uso de la Real Academia de 2016. Pero también la segunda acepción que tiene en el diccionario la palabra mortero es una pieza de artillería de gran calibre y corta longitud destinada a lanzar bombas, que por cierto ahorita no se están usando porque la guerra en Croacia, perdón, en Ucrania es muy lejana, a distancia. Se están utilizando equipos de más alcance. Y
Bueno, la tercera acepción que podemos también ver de friso, una piedra plana y circular a manera de gran espesor que en el suelo del alfaje de los molinos de aceite constituye la parte céntrica y resistente sobre el cual se echan las aceitunas para molerla, y justamente de ahí, de esas piedras voladoras o del rulo, sale el aceite de oliva, en estos casos particular. Claro, tenía un puntico allí. Y la última acepción que tiene el diccionario es la que tiene que ver con nuestra área. El mortero es un conglomerado o masa constituida por arena, aglomerante y agua, que puede contener además algún tipo de aditivo. Algunos de los estudiantes que vieron materiales de construcción con la profesora Rebeca Velasco, algunas de estas láminas ya la vieron porque ella siempre me invita para que dé una charla de mortero. Y la norma Covenant nos define a mortero como la mezcla homogénea constituida por arena, cal o cemento y agua en proporciones convenientes para asegurar una resistencia adecuada. Fíjense que ya empieza a agregarse algunos elementos dentro de la noción, de algunas nociones dentro del concepto de mortero en la norma, que tienen que ver con algunos aspectos físicos, como son la resistencia, que tienen que ver con algunas cosas que son proporciones para una cualidad particular. Ya todos ustedes tienen que estar estudiando sobre calidad y cualidad, para eso se le mandó en parte del trabajo, y que es una mezcla homogénea, o sea, no siempre tiene que ser una mezcla homogénea, porque si no va a haber disgregación del material cuando se vaya a utilizar para la construcción. Ok, los morteros o argamasa, que es como les dije, como se llama en portugués, casi todo, es uno de los idiomas de romance más importante o más rico. Existe, igual que el italiano, el castellano, tienen una riqueza increíble. Argamasa es el que utilizamos más en portugués. Fíjense, como les dije, es un aglomerante o aglomerantes, puede tener varios, con agregados, agua y aditivos. ¿Y para qué utilizamos los morteros? Hay morteros para pega, morteros para frisado, morteros para enlucido, para revocos. Por ejemplo, en México generalmente le llaman revoco, pero en el caso de Venezuela el revoco puede tener, igual que el estuco, algún tipo de propiedad particular o algún tipo de pigmentación particular. ¿Ok? Fíjense que a pesar de que tenga pigmentación, estamos utilizando aglomerantes, no aglutinantes que lo utilizamos para las pinturas, sino aglomerantes. Cemento, cal, puede ser que algunas puzolanas en algunos casos. También está para la confección de pavimentos, los morteros podemos utilizarlos para los pavimentos, para las pendientes, los raseos. Mayerlin había llegado y está volviendo a entrar. Para las pendientes, los raseos medio caña, en el caso de las impermeabilizaciones, ya todos saben, pendientes cuando son losas horizontales, raseo cuando son losas inclinadas, y media caña siempre cuando hay alguno de los planos está en 90 grados o hay un cambio brusco en el ángulo entre dos ángulos diferentes, llega la media caña justamente para evitar el ángulo a 90 grados o un ángulo cerrado que allí justamente se vaya a colocar en algo endeble. Pero también tenemos algunos morteros especiales hechos que son concretos pobres o concretos en particular que vamos a ver un poquito más adelante. Déjenme emitir. Ok. Fíjense, los materiales que utilizamos para la confección de cualquier mortero son los mismos siempre. La base, el cemento, que debe ser de la mejor calidad, aprobada por el inspector, y preferiblemente de un mismo fabricante. Por ejemplo, si nosotros estamos confeccionando un friso de una pared, deberíamos utilizar el cemento, igual que cuando estamos haciendo concreto, estamos fabricando concreto, una mezcla de concreto para vaciar una columna, una viga, una losa, cualquier elemento de la construcción. Debemos utilizar siempre un mismo fabricante de cemento para una superficie, para un área particular. Pues
puede ser que el fabricante ya no consigamos ahorita, sino tenemos otra oferta de otro fabricante y lo utilizamos para otra superficie, para otro elemento, pero nunca el mismo elemento confeccionado con dos tipos de cementos diferentes. La cal siempre debe ser de buena, mejor calidad, hidratada o apagada. Nunca puede ser cal que no viva, no se puede utilizar, y aprobada por el inspector. Cuando la cal no está bien apagada, generalmente cuando se colocan pinturas y las personas se recuestan por alguna cosa de la pintura, la tocan, van a ver que la pintura se va degradando como en forma de un polvillo, y eso es justamente, bueno, pueden ver varias causas, pero una de las causas probables es la cal que no haya sido apagada. Hay otras causas como que de repente se utilizó polvillo en las mezclas. El polvillo no se usa para la construcción. Se ha popularizado mucho porque los maestros por flojera lo utilizan, pero el polvillo no es un elemento que debe utilizarse para la construcción. Toda la arena, y aquí estamos hablando de polvillo, toda la arena debe ser de mejor calidad y de libre material orgánico. La forma de los granos debe ser redondeada, no debe ser poliédrica, o sea, debe ser poliédrica, no debe ser en forma de laja, sino redondeada o poliédrica, y justamente debemos rechazar esos granos que tengan forma de laja o aguja. ¿Por qué? Porque cuando el edificio siempre está en movimiento y el mortero se mueve, va a llegar un momento que se van a calar las moléculas, y cuando se van a calar las moléculas, se van a colocar en forma, justamente esas lajas, en forma puntiaguda, lo cual va a romper a nivel microscópico el mortero, y vamos a tener problemas seguramente al corto tiempo. O sea, en 10, 15 años va a fallar el mortero. A veces falla antes, dependiendo del tipo de mortero. El tamaño máximo no será mayor de 5 milímetros. Ya vimos que ya alguien levantó la mano. Ya vamos a ver. No debe ser mayor de 5 milímetros, y el contenido de fino que pase por el tamiz de 0,2 milímetros será un máximo de 15% del peso total, y el contenido de materias perjudiciales como mica, yeso, feldespato, etcétera, no será superior al 2%. Ajá. Haz tu pregunta, Arlem. Sí, No escuché. Catiusca, no te escucho. o este tipo de materiales, poder observar, o sea, tener esa observación tan, digo, no sé, uno siempre, por lo menos a mí que me ha tocado tener que hacer algunas reparaciones o algunas modificaciones en mi hogar, o sea, uno normalmente va y compra arena y pide arena o pide cal y esas cosas, y no te fijas en esos detalles, pues. ¿Cómo, en ese caso, cómo hace uno para tener ese conocimiento más claro? Tienes que fijarte, tienes que ir, ver cuál es el material que tiene. Vas a ver, tiene usualmente algunas pilas de arena. Ves la arena, la Okay, agarras con la mano, la tocas, ves si tiene, okay, por ejemplo, si tú agarras la arena con la mano y la presionas, vas a ver si mantiene cierta coherencia. Como la arena de playa húmeda, se supone que la okay. arena es de muy buena calidad. Si cuando la limpias te queda brillosa la mano, tienes que estar pendiente porque puede tener rastros de feldespato o algún tipo de materia orgánica, arcilla. Entonces tienes que tener cuidado. Por ejemplo, nunca se debe usar la arena amarilla. Todo el mundo utiliza arena amarilla, pero sabemos que la arena amarilla, ¿qué es lo que va a pasar? Va a reducir la vida útil del mortero. En este caso, si estás haciendo un friso, en vez de durarte 70, 80 años el friso en condiciones normales, te va a durar máximo 20 años. ¿Okay? Aunque la gente dice que 20 años es mucho, Gardel decía que 20 años no es nada. Y eso es correcto, porque en cualquier momento, entonces en tu vivienda, o sobre todo cuando se lo hace a un tercero, es peor, porque es lo primero que van a escribir. No construimos más con Catiusca, porque Catiusca hace unos frisos que a los pocos años se van dañando solo. Entonces, allí es importante observar. Esta es la recomendación general, y hay métodos de ensayo para verlo. Algunos métodos visual por observación simple, como yo te dije, lo agarras con la mano, le pasas el dedo en la palma de la mano con la arena y ves si te queda brillante, si no te queda brillante, si se pega, pero se cae rápidamente si la sacudes con la mano. O sea, hay una serie de pruebas que son por observación simple que tú le puedes hacer. Pero si tú vas a construir en masa,
tú, por supuesto, le dices, contratas una empresa que el laboratorista vaya, vea y haga los ensayos del tipo de arena que estás comprando por si es a granel. O sea, si estás comprando porque Claro. vas a hacer mucho, entonces tienes que estar muy pendiente de no solamente esto, sino de todo. Si tiene sal, si tiene todo ese tipo de cosas. Y el Ok. león entra y sale. Ok, vamos, Muchísimas vamos a ir gracias. Muchas de gracias, muchas nada. gracias. Vayan anotando de todas maneras, así como Katiuska ha dicho ahorita preguntas que son interesantes, vayan anotando y al final, para que me dé tiempo de terminar todo, que seguramente vamos a tener por lo menos 20 minutos al final. El agua debe ser limpia, sin aceite, ni ácidos y otras materias extrañas. Es decir, agua potable. Si no te la puedes tomar, no se debe usar en la construcción. Eso es lo más importante. Si tú dices, no, pero es un agua del río, y si el agua del río tú haces una prueba bacteriológica y está bien, y te la puedes tomar, la puedes utilizar. Si no, no la puedes utilizar. Igual, o sea, si el agua no es potable, no se debe usar para la construcción. En el caso de duda, el agua debe cumplir con algunas condiciones. El pH no debe ser inferior a 5 ni superior a 8. Cualquier ser vivo que esté por debajo de 5, la vida no es viable, ni por encima de 8. Bueno, igual con el agua. El agua tiene que tener unas condiciones particulares que nos permitan. El contenido de sulfato no superiores a 1 gramo por litro, los cloruros no superiores a 6 gramos por litro. Acuérdense que los cloruros se convierten en sales y entonces van a dañarnos cualquier elemento que nosotros estemos colocando. Vamos a suponer que estamos colocando cerámica, estamos utilizando un agua que tiene demasiada sal, y entonces, pero esa cerámica estamos colocando los esquineros para no cortar ni biselar, estamos colocando un ángulo metálico, entonces el ángulo se va a dañar muy rápidamente, va a deteriorarse, degradarse rápidamente, va a durar mucho menos que la cerámica, simplemente porque estás utilizando el agua para el mortero, que tiene mucha sal, o sea, mucho cloruro, y no te estás dando cuenta. Que no tenga aceite o grasas superiores a 15 gramos por litro, porque no es que el aceite sea bueno ni malo, sino que el problema es que entonces empieza a tener deficiencia a nivel de la adherencia. ¿Ok? Y gravas y aditivos cuando tenemos espesores por encima, por ejemplo, de un mortero, por encima, un friso por encima de los 5 centímetros de espesor, ya sea para un pavimento o para un paramento o una fachada, requiere que utilice un porcentaje de material grueso, lo vamos a ver más adelante, un poquito más grueso, que puede ser grava, no piedra, sino una piedrita pequeña, pues que es una grava, y puede tener inclusive algún aditivo. Puede ser que tenga, por ejemplo, algún refuerzo metálico no colaborante, por ejemplo, como la malla Sensen, no colabora estructuralmente, pero ayuda a que el mortero se mantenga más fijo. Hoy en día no la usamos mucho, pero antes se utilizaba muchísimo, por ejemplo, todos los arquitectos modernos para hacer parapetos. Si no saben lo que es parapeto, buscan en la norma parapeto y le va a decir lo que es parapeto. Bueno, todos esos elementos para dar ese volumen adicional a algunos elementos de la arquitectura que usaban los arquitectos modernos, llamados parapetos, se hacían eventualmente. Hoy en día los vemos mucho en algunos edificios, sobre todo de vivienda, que al lado de la columna fabrican en bloque, hacen una construcción asemejando, tratando de demostrar que la columna es muy grande y la columna realmente es más pequeña para darle cierto volumen. Bueno, eso lo pueden ver. Esos trucos sería un parapeto hoy en día, pero un parapeto vertical. Esto algunos lo vieron, algunos diseños de mezcla. Esto está en el manual de construcción. Ustedes ponen manual de construcción Gustavo Izaguirre, les va a aparecer estas tablas porque estos son normados ya. Algunos diseños de mezcla, por ejemplo, para preparación de superficie, ya sea donde el agromelante básico sea cemento o sea yeso. Aquí está, o un yeso. ¿Ok? Sea de cemento y yeso, y están las proporciones en volumen de los agregados básicos, sea adicional, la arena, algún tipo de aditivo. Después están, por ejemplo, los revoques. ¿Ok? Los revoques son los frisados para revoque, porque después va a llevar un friso fino. ¿Ok? Después de eso. Entonces, algunos revoques pueden ser
Fíjate que aquí el aglomerante puede ser cal, ¿ok? En pasta, cal en polvo, cemento, y puede tener un adicional de cemento o un adicional de cal en pasta, dependiendo. Siempre, cuando hablamos de cal es apagada. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener unos diseños de mezcla muy particular, dependiendo para qué se va a usar, para un revoque, en interior-exterior, en exteriores, en interior-exterior, y esto va a tener mucho que ver en el tiempo para qué se va a usar el mortero. Van a ver que tiene que ver con la resistencia, su comportamiento físico, desde el punto de vista acústico, por ejemplo, vamos a tener. Y después tenemos algunos revoques, por ejemplo, toda la facultad, las aulas están frisadas con yeso fibroso o yeso fibrado, que esto permite que sea un mortero muy blando, pero acústicamente se comporta muy bien. Y fíjense, tienen 64 años, 65 años allí, bueno, no más, 60, sí, 60, 23, en el 23 cumple 60 años el edificio funcionando. Y algunos revoques que son impermeabilizantes, por ejemplo, para tanques, piscinas, jardineras, algunas cubiertas de techo que requerimos, por ejemplo, las cubiertas plegadas o las bóvedas de doble curvatura de la planta baja del edificio de la facultad. Cuando nosotros lo vemos, ahorita se le colocó una impermeabilización química a base de una pintura química con un velo de refuerzo que parece una telita que se llama Sikafil en este caso, o similar. Cualquier marca, Sika es una marca, pero se llama Sikafil o cualquier otra similar, porque esas cubiertas eran de concreto originalmente, pero con el tiempo, 60 años, se fueron meteorizando la superficie, y al tener una superficie rugosa, por supuesto, ahí entra el agua. A pesar de que podemos utilizar algunos aditivos hidrófugos para ayudar el mejor comportamiento contra el agua de algunos de esos elementos, en este caso de los frisos. Fíjense que también tenemos algunos enlucidos, que es lo que llamamos hoy en día, muchos profesionales llaman friso fino, que son los enlucidos, ya el acabado final prácticamente antes de la pintura, a veces no van pintados. Entonces tenemos algunos que son, algunos que son para enlucidos interiores a base de cal, con cemento adicional, a base de cemento, sin cal, ya estos son para impermeabilización de tanque. En el caso de los estucados con yeso, también está un diseño de mezcla, y para los enlucidos con yeso está un diseño de mezcla también. Y en el caso de los tanques, está por supuesto el recordatorio de lo que serían los los elementos hidrófugos que permiten que tenga un poquito más de un mejor comportamiento contra el agua, vamos a decirlo así. Ok, fíjense, cuando yo les hablaba que dependiendo del tipo de grano que vamos a utilizar, Hoffman es un profesional que hace muchos años diseñó un sistema para poder nosotros trabajar con los diseños de mezcla entre arenas y el tipo de arena para el mortero más o menos ideal que vamos a necesitar. Dependiendo de la cantidad de si es muy fino o muy grueso, aquí tenemos, por ejemplo, unas dosificaciones básicas. Si nosotros tenemos, si queremos un 25% entre 0,15 y 0,30, un 25% entre 0,30 y 0,60, un 25% entre 0,60 y 1,20 y un 25% entre 2 y 2,40. Para los morteros base, este diseño de mezcla es muy bueno. Es uno de los mejores diseños de mezcla que pudiéramos tener, y claro, utilizamos 4 tamiz y vamos a tener un diseño de mezcla muy bueno. Pero el comportamiento mecánico de estos frisos, que va a tener la resistencia a la compresión, va a estar diseñando, dependiendo cómo diseñemos, podemos tener un diseño mortero, por ejemplo, de 20 kilos de resistencia a la compresión, 40 kilos, 80 o 60. Las aulas, por ejemplo, si utilizamos diseño de mezcla de 20 kilos por metro cuadrado, es un friso bastante blando que nos va a permitir que absorba mucho más el sonido y trabaje mejor. La adherencia mínima de los morteros debe ser 25 kilos. Eso, 25 kilos, es un poco más que una calcomanía de esas de carro que te pega la policía, que no puedes quitar nunca. Es más o menos esa proporción en el caso, caramba.
Profe, está sin el audio activo. Disculpe que se fue la internet sola. Ya estoy entrando otra vez. Quedamos en el cuadro de Hoffman. Ok, vamos a ponerlo otra vez grande. Vamos a poner esto pequeñito. Vamos a ir. Él está grabando todavía. Vamos a ver. Estos son los problemas que tenemos generalmente. Ok. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que estábamos conversando ahorita con los diseños de mezcla que nosotros vamos a trabajar? Manejando el tipo de resistencia, vamos a tener un tipo ideal dentro de este cuadro que nos va a dar cuál es el porcentaje de material fino, menos fino o más grueso que debemos utilizar para tener un friso apto o especialmente apto dependiendo de lo que vamos a utilizar. Esto con el tiempo lo vamos a ir resolviendo. Lo importante es que sepamos que existe, que podamos investigar progresivamente para que con el maestro de obra podamos trabajar con los diseños de mezcla que necesitamos en un momento determinado en la construcción de alguna edificación. También hay algunos morteros que están normados, que es un diseño de mezcla ideal. La norma no quiere decir que es la que tiene que ser siempre. La norma lo que nos da es un diseño de mezcla mínimo que cumple con todos los requerimientos que eventualmente vamos a solicitar para una obra. Por ejemplo, para un revestimiento con piedra, tanto la preparación de superficie, la fijación del material, como para el cordón o la junta entre cada uno, la norma ya tiene, todo esto está en el manual de construcción. Algunos diseños de mezcla que se recomiendan que son bastante buenos y adecuados. Por ejemplo, para pavimentos de cemento, algunos diseños de mezcla tanto para preparación de superficie, para pisos de espesor mayor de 5 centímetros y para pisos menor de 5 centímetros. Fíjense que aquí el que es de, ya va que se le quitó el puntero. Fíjense que en el caso del friso que tiene que ver con más un espesor mayor de 5 centímetros, la norma nos indica que debemos utilizar algún material granular un poquito más grueso que la arena, en este caso gravilla, es un mortero pobre, pero va a funcionar. Y los colorantes que vamos a utilizar siempre van a ser óxidos minerales, no óxidos vegetales, no funcionan. Óxidos minerales a base de hierro, dependiendo o cromo, o magnesio, o cobalto, dependiendo de cuál tipo es el color que vamos o que requerimos en un momento determinado. Por ejemplo, las mezclas para vaciar granito, pisos de granito. Entonces aquí tienen el material de pega, el acabado, el sello que vamos a utilizar. Y igualmente en el caso de los colorantes igualito. Pero fíjense, hay otros morteros que utilizamos, y o concreto. La pasta de cemento es un mortero que se utiliza muchísimo. Por ejemplo, los concretos quemados son usualmente una pasta de cemento que se le coloca. Por ejemplo, los bloques huecos de la facultad, para que la junta no se vea, se le coloca una pasta de cemento que después se lija y eso hace que no se vea para morteros. Pero fíjense toda la gama que tenemos a nivel de morteros que podemos utilizar o concretos que podemos utilizar. Concreto fresco, concreto de alta resistencia, concretos con fibra o fibrocemento para superficies muy delgadas o secciones muy delgadas, perdón. Concreto proyectado que vamos a utilizar, por ejemplo, para algunas paredes, muros, sistema de protección de taludes, concreto liviano estructural, concreto sistema túnel, que son los elementos prefabricados con mesas tipo túnel, como por ejemplo Parque Central, concretos vaciados bajo el agua para pilotes, muelles o para tablestacas de concreto, por ejemplo, para un canal, en el caso de Puerto La Cruz, que utilizamos alguna vez, concreto sin fino, concreto celular, concreto de asentamiento nulo, es decir, un concreto muy, muy pesado que son para fundaciones muy especiales que se utilizan, concreto en masa, los grout o los concretos expansivos, que se utilizan muchísimo, sobre todo para rellenar vacíos entre estructura metálica y losa de concreto, para que la estructura quede fija, utilizamos concretos expansivos.
los concretos epóxicos que generalmente nos permiten pegar concreto viejo con concreto nuevo en caso de una ampliación, los concretos simples, los arquitectónicos que tenemos los coloreados, texturizados, impresos, estampados y los super expansivos que se pueden utilizar en algún momento. ¿Sí? Toda esta variedad de morteros tenemos, pero bueno, lo importante es saber que existen y que podamos buscar e investigar para cada una de nuestras necesidades cuál es el mortero que necesitamos. Caramba, tengo que darle aquí para seguir prepararse. En este caso, la preparación de la mezcla, cuando se hace a mano, como está aquí, es lo que se llama terceo. El terceo es un venezolanismo, que es una mezcla a mano de mortero o concreto para obras provisionales, barracas o muy poca mezcla. Generalmente vamos a utilizar para morteros y obras pequeñas, vamos a utilizar un trompo o una mezcladora. Este es un trompo más grande de medio metro y bueno, el concreto premezclado, que es el que vamos a comprar a una empresa que nos va a llevar allí. En este caso, ya sea para cualquiera de estos dos, vamos a utilizar que toda la mezcla que va a hacer debe ser amasada en una mezcladora al menos de 60 ciclos por minuto durante 1 minuto a minuto y medio. No es que lo vamos a tener allí todo el tiempo. No, no puede tener mucho tiempo, no muy poco tiempo para que no se mezcle lo suficiente y se desagregue la masa, pero no tampoco tanto tiempo. Y menor velocidad, vamos a requerir mayor tiempo. O sea, si por alguna razón el trompo es eléctrico, usualmente pasa en los eléctricos, el trompo es un poquito más lento o la mezcladora un poquito más lenta, le vamos a poner un poquito más de tiempo. Y debe cuidarse que es importante el curado. Esto que está aquí, que es el curado, es justamente mantener húmeda e hidratada la superficie de concreto después de vaciada, después de las 4 horas. ¿Por cuánto lo vamos a mantener? 7 a 8 días para que minimicemos la junta de retracción. Al minimizar la junta de retracción, vamos a minimizar los poros por donde se puede meter el agua, el sucio, las sales y dañar toda la mezcla. Ok, en el caso de la junta de construcción, ya esto los que vieron, los que han visto esta charla con la profesora Rebeca, lo tienen, pero algunos no. Yo utilizo básicamente la recomendación de junta de construcción de la Asociación Panamericana del Concreto, que es una de las más sencillas de ver. Primero tenemos, ¿dónde debemos hacer junta de construcción? Si alguno no sabe lo que es junta de construcción, lo anota y me lo pregunta al final. Yo vuelvo a esta lámina y le explico lo que es junta de construcción. Entonces, la junta de construcción, ¿qué es lo que me dice? Por ejemplo, separación de 6 metros, ¿ok? Cuando tenemos una pared o un muro completo, separación cada 6 metros, hacemos una junta de construcción. La otra, no más de 6 metros entre juntas sin muro de apertura. Por ejemplo, este pared que está aquí, este muro o en esta fachada tiene mucho más de 6 metros. Bueno, cada 6 metros debemos tener una junta de construcción. De 3 a 5 metros en esquinas salientes. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí que son 4 pisos de altura, esquinas salientes, debemos hacer una junta no más de 3 o 4 o 5 metros. Y yo usualmente para ponerle más de 3 metros trato de colocar algún tipo de aditivo, por ejemplo, telestalato de polipropileno o cualquier fibra dentro del mortero para que soporte la tensión que va a estar justamente por estar en la esquina. Cuando tenemos, por ejemplo, alineados con cada montaje a nivel de la planta baja, o sea, si nosotros tenemos ventanas en la planta baja, justamente la proyección del segmento de la recta, que sería la jamba de la ventana, la proyectamos hacia abajo y eso nos va a dar dónde debe estar una junta constructiva en el caso de la planta baja después de las ventanas. Por ejemplo, en el centro de las aberturas, como vemos aquí, fíjense que aquí está en A, pero coincide que está en el centro de la abertura, como aquí está en el centro de la abertura. Es decir, aquí tenemos un vano, que seguramente es para una ventana, y aquí tenemos justamente en el centro una junta de construcción. Y fíjense que está aquí, esta misma junta, las dos son las mismas que están en esta ventana. Y esta que está por el centro del vano es la misma que está indicada aquí. Y en el caso
preferiblemente en la línea de los esquicios de puertas y ventanas, como en este caso, que el arquitecto diseñó, que es un solo plano, y el plano tiene un vano que nos indica que aquí hay un acceso. Bueno, aquí deberíamos tener una junta de construcción de forma tal que si el mortero se va a fracturar por alguna razón particular, cuando se fracture, justamente no dañe el elemento que se tiene mortero. Por eso es importantísimo el caso de la junta cuando estamos construyendo. Algunos ejemplos que tenemos con algunos problemas o no problemas. Esto, bueno, aquí tenemos algunos morteros para justamente colocar estos bloques hexagonales o bloques huecos. Y entonces tenemos unas zonas de mortero, vemos aquí, que es con que se van pegando cada uno de estos elementos. Claro, esto es un concreto a la vista donde se ve el estampado del encofrado. Esto es, bueno, aquí la foto, no sé por qué no se ve tan bien, son mosaico vitrio. Esta foto es en el piso 6, creo, donde tenemos mosaico vitrio, y aquí, bueno, la luz. Este es el aula magna, esto es de noche, esta la saqué en diciembre, el 21 de diciembre, en la tarde, noche. Fíjense cómo tenemos unos morteros de granito, unos pisos de granito, vaciados en sitio, donde la piedra es una piedra grande, y está lijada de forma tal de que se ve un mortero totalmente uniforme, pero en vez de ser una piedra pequeña de granito normal que conocemos, es una piedra muy grande. Fíjense, aquí están todos los morteros en el plafón de esta losa que tiene embutidas las luminarias. En este caso es un mortero acústico que está colocado allí pintado en blanco. Pero fíjense, estos elementos. Fíjense que aquí en esta pared, aquí vemos el elemento, no sé por qué esta foto no se ve muy bien, pero fíjense que tiene la junta constructiva y tiene otra junta aquí. Y a pesar de eso, observamos el elemento, pero el elemento falló por movimiento del plano y seguramente falta. Dice que aquí no hay ningún junta de construcción que sea visible, que permita que se parta el mortero, y en este caso el revestimiento mosaico vitrio. Entonces la Facultad de Medicina, bueno, hay un detalle aquí que sí tienen que haber visto en construcción mucho. Fíjense que tiene un doble gotero para que no chorree el agua hacia adentro. Entonces este tipo de detalles es importante verlo. Esta la saqué el lunes de carnavales. Ya la pared está prácticamente lista de los bloques huecos o bloques ornamentales al lado del hall. En el hall, al lado, aquí queda, de este lado está el puesto de vigilancia, cómo se ha recuperado totalmente con los bloques huecos que se fabricaron el señor Daniel dentro de la misma facultad. Se fueron fabricados los bloques huecos. Este también, bueno, esta es la misma del aula magna. Fíjense que en la plaza cubierta este Pascual Navarro es un elemento que también tiene mortero con un mosaico cerámico colocado, que justamente es el que, llegando tarde, Jesús Rafael, en el cual vemos todos estos son utilizados y pegados con morteros. Claro, estos son a la vista, son concretos a la vista, lo cual no tiene ningún tipo de mortero, pero en el caso del Pascual Navarro, o este bimural, ya va que se está de conectar algunos, ok. Fíjense que este bimural de Narváez también se utilizan los morteros, o en estas hexagonales también los morteros para pegar cada uno de los bloques que van en una forma muy, muy particular. O aquí en la plaza del rectorado, eso también es el 21 de diciembre en la noche, el edificio de la FCU, aquí abajo está Secretaría, y este mural de Osvaldo Vigas, en el edificio de comunicaciones. Aquí está donde está el reloj maestro con el cual se ponen al día casi todos los relojes que todavía existen conectados al mecanismo, pero el reloj de la universidad se conecta allí. Algunos morteros que utilizamos, como ya ustedes vieron, para piedra. Esta piedra está colocada de forma tal que no se ve casi que el cordón, o en esta que no se ve porque están colocadas de canto, o en esta que se ven de canto aquí. ¿Qué sucede? Aquí hay un problema de selección de la piedra. Un poco la pregunta que había hecho Catherine anteriormente para la tierra. Igualmente tenemos que hacerla para la tierra. Fíjense, problema de oxidación por mala selección del material. Tenía algún material ferroso dentro de la piedra que no se dio cuenta cuando se compró, y al final van manchando la pared.
¿Ok? Fíjense que esta pared no se ve manchada, las otras sí se ven. Esta que está aquí no se ve manchada en ninguna parte. ¿Ok? Este es otro tipo, este es un friso en forma de abanico, que se colocan, en este caso, textura blanca, o un piso tipo veneciano. Esto es en Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Es un piso que me gustó mucho, está colocado con baldosas rotas, o usualmente se utiliza desperdicio, y se van colocando de forma tal de hacer algún dibujo o estampado particular que el arquitecto quiera. Fíjense, algunos de estos acabados, vamos a ver en algún momento una clase muy particular de la calidad de las edificaciones desde la estética de los acabados, cómo los acabados o la impresión sensible que nos va a dar cada uno de los acabados puede ayudar que las personas sientan o perciban de cierta calidad la construcción o la arquitectura que estamos haciendo. Aquí son fotos de 2 edificaciones que todos conocen, las van a ver allí, donde vamos a ver tipos de revestimiento de todo tipo, baldosas de arcilla colocada, concreto martillado, concreto en obra limpia, algunos pavimentos de otro tipo, pavimentos colocados a mano, granitos cortados a mano, ¿okay? Algunos revestimientos de techo que nos permiten ver cómo va cambiando o diferenciándose los colores de un mismo revestimiento, por ejemplo, en paramento. Fíjense que aquí está colocado en paramento, pero también está colocado en el plafón de la losa, ¿ok? El mismo elemento. O aquí donde vemos distintos elementos, vemos un zócalo muy alto en un tipo de granito y vemos algunos pavimentos, 3 tipos de pavimentos diferentes. Es decir, por ejemplo, concreto martillado, vamos a ver distintos tipos de pavimento en algún momento para que tienen que ver justamente con esto, cómo un mismo material utilizado en forma diferente puede darnos una impresión de que es de muy buena calidad o de no tan buena calidad la construcción, no el edificio, la construcción, ni la arquitectura. ¿Okay? Algunos morteros, esta es una mezcla ya mortero para algunos frisados, algunos revestimientos, por ejemplo, este revestimiento, esto es un mortero que tiene agregado telestalato de polipropileno o PET, que el de las botellas de plástico Minalba o cualquier otra marca reciclada que sea de PET, vemos allí y da este tipo de pavimento pulido que dura muchísimo, como si estuviera cristalizado, pero es un concreto plastificado, vamos a decirle así. Algunos estucados que ya vienen previamente pintados y algunos elementos donde el mortero está colocando simplemente a la vista el bloque. Esto es elemental en Chile y después vemos cómo las personas van construyendo, ampliando su casa y van colocándole un revestimiento con un friso a la pared y van terminando acabándola. Este es concreto proyectado, en este caso esto es una pared rellena de anime, ¿ok? Con una malla tipo sándwich, el anime tiene malla por ambos lados y se va proyectando el concreto, pero tenemos distintas formas. Por ejemplo, que está en las Mercedes, en la Plaza Sadel, y por allí hay algunas, son algunos ductos de ventilación de los estacionamientos diseñados por el profesor Jimmy Alcott. Entonces, simplemente la panela está colocada de forma tal, sobre todo fíjense que la soga está saliendo, que permite que haya una cierta sombra propia y arrojada dentro de la superficie, lo cual va a hacer que el comportamiento térmico va a ser un poquito mejor, más fresco que en condiciones normales. O fíjense este detallazo del pavimento, baldosa de granito de 5x7, que son irregulares y colocadas a mano de forma tal de asemeja, bueno, y ya ellos, aunque son todas pulidas, hace un pavimento que es rugoso, antirresbalante y que asemeja esos pavimentos de piedra que vemos en Londres, que vemos en París, sobre todo en la zona de Saint Germain, o sea, vemos de San Gabriel, vemos este tipo de pavimento que se utiliza mucho en Europa. Aquí vemos algunos morteros colocados, ya ustedes esto lo vieron en construcción, no se lo voy a explicar, con una llana dentada de forma tal de que quede 50% de mortero y 50% vacío para colocar algún tipo de revestimiento cerámico o plano. En este caso son revestimientos de mosaico vitrocerámico, no son vitrios totalmente, son vitrocerámicos de 2x2 que viene en paneles de 30x30. Aquí está cómo se colocan, con agua se van limpiando, se quita el papel, después se caratea y después se limpia el carateo
y queda como lo conocemos aquí en la Facultad de Arquitectura, queda así un elemento, una obra arquitectónica con una base estupenda. Fíjense que aquí vemos algunos, o estamos evaluando esto, algunas fallas que están, porque el mosaico visto está colocado en una losa que está en cantilever, en el volado. Y entonces esto con los años siempre va a tener algún movimiento. Pero fíjense que aquí hemos utilizado morteros, por ejemplo, esta obra de Mateo Manaure, que está en la Facultad de Ciencias. Todas las fachadas sur y este del aula magna son de morteros pintados en blanco, o morteros que se utilizaron para pegar mosaicos vitros rojos, como los que vimos, como este que está aquí, en el edificio de la biblioteca. Y bueno, con esto concluye esta parte. Pero León Zapata comenzamos, con León Zapata terminamos, hablando de la autonomía universitaria y que la autonomía tiene el color de tus sueños. Con esto vamos a terminar esta parte, vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar.